Ya estamos de vuelta con más Futuro 360 acá en CNN Chile y como se los adelantábamos, Óscar Pérez es un científico que descubrió un misterio genético gracias a lo que se denomina arqueogenética. ¿Qué es esto? Una de las tantas preguntas que hablaremos con él, científico de Kew Gardens del Jardín Botánico de Londres, se encuentra precisamente en Inglaterra, así que gracias por estar con nosotros acá en Futuro 360, Óscar. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Es un gran placer para mí participar con ustedes hoy. Bueno, igualmente para nosotros. Primero que todo, cuéntanos dónde fue hallado este aparato de más de 2000 años de antigüedad y cuál es la verdadera importancia que tiene. Pues este objeto fue encontrado en un sitio arqueológico de gran interés en Egipto. El sitio se llama Saqqara y está ubicado a 30 o 20 kilómetros al sur del Cairo. Y fue encontrado en este complejo. Saqqara tiene, digamos, muchas partes. Es más famoso por una pirámide de Zoser, la pirámide de Zoser, que es bastante icónica. Pero en ese complejo hay una necrópolis que es muy popular porque ahí se han encontrado millones de animales momificados. Y fue donde encontramos este objeto. Pues yo digo encontramos, pero el objeto fue encontrado hace unos 70 años por una excavación que se hizo en conjunto con la Sociedad Arqueológica de Egipto. Y pues este objeto fue traído aquí a Kew Gardens, a nuestra colección de botánica económica. Y aparentemente en esa época este objeto que estudiamos es como el sello de un jarrón que fue hecho con hojas de palmas dátiles y se utilizaba para precisamente sellar a jarrones donde se almacenaban bebidas como cerveza, por ejemplo, y otros alimentos para pues el más allá, ¿no? Ahora, lo interesante de esto es que, así como ustedes, gracias a este objeto también, para que me expliques después cuál fue el trabajo que hicieron, descubrieron que así como los humanos tenemos relaciones amorosas, también la palma dátil había tenido relación con otras palmas. Y eso también podría ayudarnos un poco en relación al futuro. Sí, señor, exactamente. Digamos que un concepto muy importante en lo que es el mejoramiento de los cultivos que nosotros dependemos es identificar, digamos, qué especies, o lo que uno llama acervos genéticos, qué especies pueden, digamos, ser utilizadas para mejorar los cultivos que dependemos. Usualmente esas especies están muy cercanamente relacionadas a nuestros cultivos, o pueden ser especies muy distantes. Y aunque parezca increíble, para muchos cultivos aún no conocemos esta información, no tenemos acceso a esta información, porque hace falta mucho estudiar. Entonces, lo que nuestra investigación hizo fue, a partir de la decodificación del código genético de este sello de jarrón que se encontró en Saqqara, fue determinar el tiempo en que estas relaciones amorosas ocurrieron entre la palma dátil y otras especies del mismo género. ¿Y eso es lo que llamamos arqueogenómica? Sí, señor, exactamente. La arqueogenómica es, digamos, un conjunto de ramas que básicamente lo que permiten a uno es viajar en el tiempo. Es ir a un lugar puntual y uno intentar, digamos, entender detalles muy íntimos sobre un objeto hecho a partir de una planta o los huesos extraídos o que vienen de un humano o un animal que tiene cientos o miles de años. Ahora, es interesante lo que tú nos planteas, Óscar, porque si pensamos en una máquina del tiempo, la gracia de una buena máquina del tiempo no solo que te permite ir al pasado, sino que además te permite ver qué podría pasar en el futuro. Y tú planteaste que esto era como una máquina del tiempo. ¿En qué nos podría ayudar mirando hacia el futuro, por ejemplo, con el cambio climático que estamos experimentando y los cambios geográficos, los cambios en la agronomía que experimentan muchos lugares en el mundo? Pues muy correcto lo que usted dice. Digamos que gracias a este conjunto de ramas de la ciencia, la arqueogenómica, nosotros al entender, digamos, qué plantas ocurrían en el pasado y su composición genética, podemos intentar entender cómo el cambio climático ha afectado la distribución de esas plantas en un momento determinado. Y eso fue lo que nosotros encontramos. Uno de nuestros resultados fue que la palma dátil, en ese momento, digamos, en tiempo donde se hizo este elemento que estudiamos, sello de jarrón, esas hojas ya tenían el código genético de otras dos especies que posiblemente ocuparon rangos de distribución con la palma dátil que en este momento, digamos, hoy en día ya no ocupan. Y lo que nosotros hipotetizamos es que la distribución de estas otras dos especies fue desplazada, cambió
gracias a un proceso de aridificación que ocurrió en la parte norte de África. Es decir, que la distribución de estas dos especies se contrajo bastante, lo cual pues no es bastante bueno. Ahora, es interesante porque podemos decir con claridad después de este descubrimiento que la vida que hay, la vida que mantienen las plantas es mucho más compleja de la que uno cree. Incluso hay textos, hay un libro muy bonito de Humberto Eco también que habla de la colaboración de las plantas, ¿no? Sí, señor. Digamos que esto es bastante interesante porque existe un concepto donde uno imagina una especie, digamos en este caso la palma dátil, y no se imagina que esa palma dátil o cualquier otra especie no tiene relaciones con otras plantas, pero cada vez, digamos, hay cada vez más estudios que demuestran que el intercambio de genes o las relaciones amorosas son más comunes de lo que nosotros imaginamos. Y es gracias a esto que muchos cultivos que estamos consumiendo ahora son muy diversamente genéticos. Y digamos, cuando digo diversidad genética quiere decir cultivos que pueden tener más chances para adaptarse a otras condiciones o condiciones más adversas, o digamos que tienen la capacidad de ser explotados para producir rasgos agronómicos de interés, por ejemplo, tener frutos más grandes o ser resistentes a ciertas enfermedades. O también ser resistente a las inclemencias del tiempo, por ejemplo, si es que hablamos de la crisis climática. Respecto a eso, ¿la domesticación de las plantas sigue avanzando? ¿Se puede dar ahora para generar superplantas, si se quiere, que puedan enfrentar a los avatares del tiempo de aquí al futuro? Pues esto yo creo que en el futuro va a ser posible para algunos cultivos, ¿no? Han habido estudios muy recientes donde, por ejemplo, se han producido variedades domesticadas de tomates en solo 2 generaciones. Estos procesos obviamente tardan mucho más tiempo con técnicas convencionales, pero gracias a la tecnología que tenemos ahora podemos editar el código genético de una planta y producir variedades resistentes a ciertas enfermedades o condiciones más áridas, por ejemplo. Pero yo creo que esto por el momento no se puede aplicar a todos los cultivos de los que el ser humano depende. Es por eso que es tan importante entender cuáles son las especies más cercanas a los cultivos que consumimos, esos acervos genéticos, y conservarlos, que fue, digamos, un principio que nuestro estudio ayudó a encontrar básicamente. Ahora, es complejo porque uno piensa en lo humano y podríamos probablemente vivir con un poco menos de agua, pero tendríamos deshidratación, etcétera. ¿Podrían las plantas adaptarse, por ejemplo, a entornos donde haya menos agua, que es la realidad que estamos viviendo? Por ejemplo, en nuestro país, en Chile, en la zona centro, está enfrentando una mega sequía. Llevamos más de una década con sequía y por lo mismo uno dice, bueno, probablemente las plantas del futuro tengan que tener estas cruzas para adaptarse. ¿Se puede llegar a esa realidad? Yo diría que no es imposible, pero pues la cantidad de especies que uno lograse, digamos, con nuevas tecnologías adaptar a ambientes más áridos va a ser mucho más limitada, donde entonces, por ejemplo, la cantidad de alimentos variados o diferentes cultivos a los que tendríamos acceso sería mucho más restringida, obviamente, ¿no? Porque no todas las plantas, digamos, tienen ciclos de vida cortos que permitan ser estudiadas y manipuladas en tiempos razonables. La palma dátil es un ejemplo, una planta que tiene una vida generacional de 15 a 20 años. Entonces, debemos modificar una planta con un ciclo de vida tan largo, es muy difícil. Así que debemos hacer lo que más podamos para frenar el cambio climático. Óscar, ¿y qué sigue para ustedes en el futuro? Porque me imagino que el tema de la palma dátil, claro, se transformó en un icono, pero ahora también queda investigar otras plantas para ver si existía cruza también en la antigüedad. Sí, señor. Digamos que nuestro próximo proyecto es investigar más objetos que se han encontrado en diferentes partes de Egipto, que tenemos aquí en nuestra colección de botánica económica. Y digamos que no solo es mirar si estos objetos que fueron producidos a partir de plantas que existían en esa época tenían relaciones con otras especies, sino es también, digamos, intentar caracterizar cómo se parecían, si por ejemplo tenían frutos más grandes o si estas plantas eran resistentes a ciertas enfermedades. Todo esto se puede aprender a partir del código genético con gran confiabilidad, con gran confianza. Y si yo te preguntara a ti, ¿cuál es tu teoría? ¿Que existía colaboración real entre las plantas, así como por ejemplo nosotros los humanos podemos colaborar en situaciones complejas? Pues, o sea, digamos, yo no lo pondría en un sentido tan utilitario, sino es más bien, por ejemplo, como estos intercambios de genes o estas relaciones amorosas ocurren al azar. Digamos, son cosas que pasan en la naturaleza, por procesos estocásticos. Digamos que de un momento a otro un polinizador que visitó una flor de la planta A, la planta B, y pues un híbrido nació.
al azar. Y pues nosotros estuvimos de buenas porque, digamos, este híbrido es una de las cosas que estamos consumiendo en esta época, digamos, una de las palmas dátiles que estamos consumiendo, ¿no? No, te lo pregunto, sería maravilloso pensar en que existe cierta intencionalidad en las plantas, por ejemplo, a la hora de colaborar o cruzarse, ¿no? Pues, digamos, yo no lo aplicaría tanto como a cruzarse otras plantas, pero tal vez sí, digamos, relaciones entre las plantas y otros organismos, como los insectos. Claro. Bueno, es una noticia increíble. Queríamos conocer un poco más acerca de este concepto que estamos viendo en pantalla, la arqueogenética, a través de este objeto descubierto del Antiguo Egipto. Bueno, finalmente se puede deducir que la palma dátil se había cruzado con otras palmas también. Interesante, sobre todo si pensamos cómo poder obtener plantas que sean más potentes de acá también al futuro, sobre todo en los periodos que estamos viviendo, ¿no?, de emergencia climática. Evidentemente van a tener que saber adaptarse tanto como nosotros también en el mundo de las plantas. Muchas gracias, Oscar, por tu tiempo, por contarnos un poco del trabajo que están haciendo. Felicitaciones, bueno, y mucho éxito en lo que sigue para el futuro. Muchas gracias por la invitación. Que estés muy bien, cuídate. Gracias, salud.